Manipulación, el tema de hoy. Tema supremamente controversial. Yo aquí te voy a dejar varios tipsitos sobre esta información y toma lo que te llegue, lo que te haga sentido. ¿Qué es la manipulación? La manipulación son comportamientos como ocultos, como indirectos, que tienen las personas para poder controlar situaciones con otras personas o comportamientos de otras personas o relaciones con otras personas o las emociones de otras personas. Y la finalidad es tener el control y el dominio. Y detrás de la manipulación vienen dos cosas ocultas muy importantes. Está de la mano el control porque hay sentimientos ocultos desde heridas de traición. Y la parte del dominio tiene oculto un poquito más las heridas de injusticia. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque hay dos tipos de manipulaciones, la manipulación activa y la manipulación pasiva. ¿Tú crees que eres manipulador? ¿Tú crees que te están manipulando? Pues independiente de la respuesta que te hayas dado, resulta que este tipo de manipulaciones, tanto la activa como la pasiva, son muy frecuentes, más de lo que te imaginas. Y en el día a día posiblemente estés en una o más situaciones de manipulación. Y yo aquí te voy a dar como algunos tips para que vayas identificando si estás en este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque si estás en este tipo de comportamiento, estás como en una situación que es o está de la mano a los juegos psicológicos. Y en los juegos psicológicos todos los jugadores pierden, sea que estén conscientes de que están en el juego de manipulación o no. Entonces, esta es la importancia. Entonces, aquí viene lo siguiente. ¿Qué es una manipulación activa? Es cuando la persona conscientemente genera actos para poder estar con el dominio total de una situación o con el control aparentemente total de una situación. ¿Para qué? Para lograr algo que quiere, ¿sí? O evitar algo, generalmente en esas dos situaciones. Y detrás de eso, pues resulta que los manipuladores también sienten angustia y ansiedad. ¿A qué? A ser descubiertos y expuestos. Entonces, si tú te sientes en estas situaciones, pues ponle atención a lo que sigue. ¿Qué es lo que pasa cuando se quiere tener el control consciente o inconsciente de una situación? Pues que detrás de eso hay algo que quieres ocultar o evitar. Y generalmente en las personas que generan este tipo de manipulación, principalmente para tener el control, el principal temor o su miedo más grande es a la separación. Y esto lo que genera es que sus acciones, sus actitudes están evitando de pronto una intimación con alguien, ¿sí? En relaciones puede que sean personales, de pareja, familiares o laborales. Entonces, ese aparente control de la situación lo que hace es poner una barrera para evitar que en algún momento se genere una separación. Entonces, erróneamente se cree que al tener el control nunca va a suceder una separación. Entonces, ojo con esto. Y la otra manipulación es la pasiva. Generalmente son las personas que están más en situación de víctima. ¿Cómo así? Pues resulta que cuando estas personas de pronto aparentemente son quienes están dominadas por otras, su desvalimiento, su silencio, su aislamiento gana gran peso y resulta que son quienes al final manipulan porque hacen con esas actitudes huellas muy grandes o generan muchas situaciones en que las otras personas se les ve afectada la emoción y cambian posiblemente el actuar que antes tenían. ¿Por qué? Por sentimientos de lástima o de pesar por esa otra persona. Entonces, en general, la manipulación, sea consciente o inconsciente,
se presenta desde los 3 roles dramáticos, desde el perseguidor, desde el salvador o desde la víctima. Con cualquiera de estas situaciones que se presente, como les digo, se está en un juego psicológico que todos pierden. ¿Cómo presenta más la víctima la situación de manipulación? Por ejemplo, si no me ayudas, yo no puedo. O si tú no vas a estar, yo me enfermo. O etcétera, etcétera. Un perpetrador o un perseguidor dice más, las cosas se hacen como yo quiero. Esto a veces pasa mucho cuando hay figuras de autoridad o hacia los hijos, principalmente menores. Y el salvador puede ser, siempre voy a estar cuando me necesites. Entonces son situaciones o frases que esconden muchas cosas. Y detrás de eso se generan situaciones llevadas a un despertar de un miedo, de una culpa, de un castigo, de un chantaje emocional, de una pena o de una mentira. ¿Qué diferencia tiene con una persuasión? Que en la manipulación no hay un gana-gana. En la manipulación hay una intención poco sana y se presenta muchas veces las mentiras o información que no es real, distorsiona la verdad y hace que la otra persona dude. Entonces, con esta información espero detectes si estás en un estado de manipulación o no. Mi nombre es Marcela López y aquí en esta franja de Hablemos de Medicina y Emociones con un nuevo tema. Si esta información te sirvió, por favor, compártela con otros que también se pueden beneficiar. Que estés muy bien.